Los organismos vivos estamos constituidos en gran parte por agua. La combinación de las propiedades físico-químicas del agua ha sido esencial para el origen de la vida, supervivencia y evolución de la vida en la Tierra. El agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Las moléculas de agua son polares, es decir, un extremo de cada molécula posee carga parcial positiva y otra negativa. Entre las moléculas de agua se forman puentes de hidrógeno, los cuales se forman cuando un átomo de hidrógeno con su carga parcialmente positiva es atraído por el oxígeno con carga parcialmente negativa. El agua es el disolvente de la mayor parte de las reacciones biológicas y produce numerosas reacciones químicas. Las sustancias que interaccionan fácilmente con el agua son hidrófilas, es decir, son afines al agua. Ejemplo de ello tenemos al azúcar, la sal común, que es el cloruro de sodio, pero también muchas son hidrófobas, es decir, que repelen el agua, son insolubles. Un ejemplo de ello es el aceite. Las moléculas de agua tienen una fuerte tendencia a adherirse entre sí. Esta propiedad es conocida como cohesión, que es debida a la presencia de puentes de hidrógeno. Cualquier fuerza ejercida sobre una porción de una columna de agua se transmite a la columna completa. Sus moléculas también muestran adhesión, conocida como la capacidad de adherirse a muchos otros tipos de sustancias. Estas fuerzas explican el por qué se humedecen las cosas. El agua tiene un alto grado de tensión superficial debido a la cohesión de sus moléculas. Por esta razón, las moléculas de agua que se encuentran en la superficie se atraen fuertemente entre sí, dando lugar a una capa compacta. Organismos como los chinches patinadores, zancudos y otros pueden caminar sobre esta superficie. El agua se encuentra en 3 formas: vapor, líquido o hielo. Cuando el agua pasa de un estado a otro, se forma o se rompe sus puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno también son responsables del elevado calor específico del agua, es decir, que la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura es bastante elevada. ¿Por qué el hielo flota? El agua, al congelarse, sus puentes de hidrógeno que unen sus moléculas se expanden, manteniéndolas a distancia suficiente para conferir al hielo una densidad aproximada de un 10% menor que la densidad del agua líquida. Es decir, a una temperatura menor de 4 grados centígrados la densidad disminuye. Por el contrario, si la temperatura es mayor de 4 grados centígrados, el agua comienza a expandirse de nuevo, a medida que aumenta la velocidad de sus moléculas. Como resultado, el hielo flota sobre el agua fría que es más densa. Si el hielo tuviera mayor densidad que el agua, se hundiría. Si esto pasara, las aguas terminarían congelándose, imposibilitando la vida para muchas especies. La combinación de fuerzas adhesivas y cohesivas explica la capilaridad. En las plantas, el agua avanza por tubos estrechos, incluso en contra de las fuerzas de gravedad. Esta acción hace que el agua avance en los espacios microscópicos que hay entre las partículas del suelo hacia las raíces de la planta. El agua que se evapora en las hojas se reemplaza de inmediato con moléculas de agua de los vasos. Como las moléculas de agua son cohesivas, se crea una tensión que empuja una columna de agua a las raíces. La adherencia del agua a las paredes de los vasos ayuda a impedir que la columna de agua se rompa. Cuando el agua se evapora de las hojas, esta columna tira hacia arriba debido a la cohesión de moléculas de agua. Hijo de puta, como las moléculas de agua son cohesivas, se crea una tensión. La madera de los vasos. Como las moléculas de agua son cohesivas, se crea una tensión que empuja una columna de agua a las raíces. La adherencia del agua a las paredes de los vasos ayuda a impedir que la columna de agua se rompa. Cuando el agua se evapora de las hojas, esta columna tira hacia arriba debido a la cohesión de moléculas de agua y a la adherencia de las moléculas a los lados de los vasos.